Hola, el día de hoy estás con Chris. Vamos a hacer historias narradas. En este caso, daré detalles, gracias a la IA, sobre ciertas historias y culturas que tenemos en Latinoamérica. Permíteme guiarte, ya que es un contenido bastante largo. En el viento. Son las sombras que se alargan cuando el sol se va. Los niños crecen con estos cuentos. Los aprenden de sus abuelas, de sus vecinos, de la tierra misma. Estas historias son parte de lo que son, una parte viva de quienes son. Estos relatos de miedo y maravilla sirven para algo muy importante. Nos conectan, unen el pasado con el presente, nos unen a nuestros antepasados, a sus luchas y a su sabiduría. Nos atan a los paisajes llenos de vida y a veces duros donde vivimos. Las montañas tienen voces en estas historias. Los ríos tienen recuerdos. Las hojas que suenan en la selva más profunda pueden traer una advertencia o un lamento. Es una forma de historia que se siente, no solo se lee. Es una conexión que forma la identidad. Entonces, empezamos un viaje a estos mundos de espantos. Caminaremos entre la neblina de estos cuentos antiguos. Trataremos de entender lo que esconden. Veremos cómo explican lo que no se puede explicar, cómo guían lo que hacemos, cómo sanan heridas. Veremos el miedo que dan, no como un enemigo, sino como un mensajero con muchas cosas que decir. Este viaje es para honrar estas historias, para ver la luz que muestran, incluso desde la oscuridad más profunda. El camino que sigue está lleno de maravillas y escalofríos. En América Latina, la línea entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus a veces parece muy delgadita. Es un lugar donde los fantasmas pueden ser vecinos conocidos, donde los seres de cuentos no son solo fantasía, sino que participan en lo que pasa en el mundo. Caminan al lado de la gente común. Que estén ahí es algo normal en la vida. Esto no se ve como una locura. Es solo una forma diferente de ver las cosas. Una forma de aceptar los misterios que nos rodean a todos. El aire mismo se siente lleno de estas cosas. La vida de todos los días aquí es una mezcla constante de lo normal y lo mágico. Un frío repentino, sin explicación, en un cuarto caliente no es solo una corriente de aire. Podría ser un espíritu que va pasando. Un ruido raro en la noche no es solo la casa que se acomoda. Podría ser una llorona buscando, o un duende haciendo travesuras. La gente no siempre ignora estas cosas. Muchas veces asienten como si supieran. Han oído las historias. Entienden las señales. Viven respetando esos otros mundos que están junto al suyo. Estos cuentos de espantos y maravillas son mucho más que un simple entretenimiento para las noches oscuras. Son muy importantes para formar la manera en que las personas ven su realidad. Influyen en cómo viven sus vidas. Hacen que la gente respete mucho las fuerzas que no se ven y que se cree que manejan la naturaleza y el destino de las personas. Las historias enseñan a tener cuidado. Enseñan a tener respeto. Enseñan que los seres humanos no somos los únicos dueños de este mundo. Hay otros poderes, otros seres, otras reglas que hay que obedecer. Desde las puntas altas y calladas de los Andes hasta la selva espesa y húmeda del Amazonas, cada lugar tiene sus propias voces. Cada rincón de la tierra tiene sus guardianes especiales, sus señales particulares, sus lecciones escalofriantes que pasan de abuelos a nietos. La patasola puede atraer a los hombres descuidados en las montañas. La Yacumama, la madre de las aguas, puede cuidar los ríos del Amazonas. No son solo monstruos, son protectores de sus lugares. Son recordatorios de un orden antiguo y sagrado. Sus historias se susurran con una mezcla de miedo y algo conocido. La naturaleza en América Latina es una fuerza con un poder inmenso. Crea una belleza que deja sin aliento. También trae destrucción repentina y terrible. La tierra tiembla. Los volcanes explotan con furia de fuego. Los ríos crecen y se tragan la tierra. Son cosas que dan mucho miedo. Nacen historias para darles a estas fuerzas tan grandes una cara, un nombre, una razón. Hacerlas como personas ayuda a la gente a entender lo que no se puede entender.
Le da una historia al desorden. Hace que lo que no se espera sea un poco más conocido, aunque no dé menos miedo. Un terremoto, en estos cuentos, podría ser un animal gigante que se mueve mientras duerme bajo la tierra. Su enojo sacude el mundo. Una sequía larga podría verse como un castigo de un dios olvidado. Una inundación terrible podrían ser las lágrimas tristes de un espíritu olvidado, llorando por alguna falta antigua. Estas explicaciones no hacen más pequeña la tragedia, pero dan una forma de entenderla. Permiten a las comunidades procesar su miedo y su tristeza. Dan una manera de hablar de lo que pasó, de recordarlo, de advertir a los que vienen. La historia también deja sus cicatrices que no se borran en la tierra y en su gente. Tiempos de conquista, de esclavitud, de dictaduras crueles, de masacres y traiciones. Estas cosas no se olvidan fácil. El dolor de estas cosas se mete en la memoria de todos. Encuentra cómo salir en los cuentos escalofriantes de espíritus que no descansan y fantasmas con ganas de venganza. Los muertos, en estas historias, muchas veces no pueden encontrar paz. Piden justicia a gritos, andan por el mundo, y su tristeza es un recuerdo constante de las cosas malas del pasado. Que estén ahí asegura que la historia no se entierre. La Llorona, la mujer que llora, es quizás la más famosa de estas figuras de espantos. Llora por sus hijos perdidos, una tragedia que nació de algo desesperado que ella hizo. Pero su llanto se oye mucho más allá de una tristeza personal. Habla del sufrimiento de muchísimas madres, de culturas enteras perdidas o rotas. El silbón, el que silba, anda por los llanos, cargando un saco con los huesos de su padre, y su silbido escalofriante anuncia que algo malo va a pasar. No son solo cosas de la imaginación, son los ecos hechos persona del sufrimiento real, de dolores históricos que siguen atormentando la memoria viva. El miedo, cuando es muy fuerte, puede ser algo que nos paraliza. Pero en estas historias tradicionales, muchas veces sirve como un maestro poderoso y que no se olvida. Tiene el poder de grabar reglas y límites directamente en el corazón de una comunidad. No te metas al monte oscuro cuando caiga la noche, podría advertir una viejita, con los ojos brillantes. Porque el dueño del monte no aguanta a los que entran sin permiso. Lo que podría pasar, aunque no se diga pero se siente fuerte, es suficiente para que la gente obedezca. El escalofrío en la espalda es una lección aprendida. Estos cuentos, llenos de un ambiente de miedo, ayudan mucho a crear respeto. Respeto por la sabiduría de los mayores, que son los que guardan estos cuentos. Respeto por los lugares sagrados, el árbol viejo, el manantial escondido, las ruinas en la loma, lugares donde se dice que viven los espíritus. Respeto por las costumbres y las reglas de la comunidad. No hacer caso a estas leyes no escritas, como hacen muchos personajes en los cuentos, es llamar a la mala suerte. El precio por no obedecer es muchas veces un encuentro escalofriante, una cicatriz para siempre, o convertirse en algo feo y que da lástima. Las normas espirituales también están bien cuidadas por todas estas historias de miedo. Enseñan a la gente a no tomar de la naturaleza sin devolver algo, a no molestar los lugares donde descansan los antepasados, a no burlarse, ni faltarle el respeto a los espíritus que viven en los ríos, los bosques, las montañas. Estos seres, si se les molesta, pueden vengarse de forma terrible. Le recordarán a los humanos que no son los más importantes en el gran orden de la vida. El miedo que dan es un recordatorio del equilibrio delicado que debe haber entre el mundo humano y el mundo espiritual. Este miedo, sin embargo, no es solo para controlar o reprimir. También está muy conectado con proteger, con guiar y con mantener la armonía. Es un miedo sagrado. Ayuda a mantener a las personas a salvo de peligros físicos, como perderse en el monte o caerse en un barranco peligroso. También protege a la comunidad de que se deshaga, al reforzar los valores que todos comparten. Es un miedo que, aunque parezca raro, alimenta un sentido de orden y de pertenecer. Ayuda a la gente a moverse por las cosas complicadas de la vida con cuidado y respeto.
Sección 5. Un mundo de voces, tradiciones orales, más allá de nuestras orillas. Las tierras de América Latina suenan con su coro especial de cuentos de espantos y advertencias de mitos, pero no están solas en esto. En el gran tejido de las culturas humanas, la tradición oral de contar historias ha servido por mucho tiempo como una vasija muy importante. Lleva conocimiento, diversión y la mera esencia de la identidad de un pueblo de una generación a la siguiente. Muchas sociedades, por todos los continentes y océanos, han tejido sus propias historias complicadas para explicar el mundo, para dar sabiduría y para hacer más fuertes los lazos que las unen. Pensemos en el continente de África, rico con muchísimos idiomas y tradiciones. Aquí, la figura de Anansi la araña. Un pícaro astuto, muchas veces es el personaje principal en muchísimos cuentos. Las aventuras de Anansi están llenas de planes mañosos, problemas chistosos y lecciones de vida muy profundas. Estos cuentos no son solo para niños, ofrecen ideas complejas sobre cómo son las personas, cómo se relacionan y la importancia de ser listos y fuertes. Entretienen, sí, pero también educan, metiendo poquito a poco valores y entendimiento de la cultura en los que escuchan, a través de la risa y el pensar. Viaja a las culturas indígenas de América del Norte y encontrarás otras figuras poderosas. El coyote, en muchas tradiciones, es un creador, un pícaro, un maestro y un tonto, todo en uno. El cuervo, en otras, trae la luz al mundo o la roba para la gente. Estos seres no son dioses o demonios simples. Representan las contradicciones y las cosas complicadas de la vida misma. Sus historias, pasadas por miles de años, explican de dónde vienen las cosas de la naturaleza, enseñan reglas morales y guardan una conexión espiritual profunda con la tierra. Sus cuentos son mapas sagrados de la vida. Al otro lado del Atlántico, los mitos celtas de Irlanda, Escocia y Gales hablan del otro mundo, un lugar donde viven hadas, héroes muy fuertes y criaturas místicas. Estos cuentos están llenos de magia, aventura, romance y tragedia. Exploran temas de valentía, lealtad, destino y la delgada línea entre el mundo de los mortales y el de los inmortales. De forma parecida, el folclore japonés está lleno de muchísimos yokai, espíritus, demonios y monstruos, cada uno con su propia historia e importancia. Todas estas diferentes tradiciones orales, cada una a su manera especial, sirven para unir comunidades, pasar la herencia cultural y recordarnos el poder duradero de la palabra hablada. Sección 6. El cuento de la Llorona en mi propia casa. Mi abuela, con sus manos nudosas como raíces de árbol viejo, era una guardiana de historias. Su voz, aunque casi siempre suave como un rezo, cambiaba de tono cuando hablaba de los antiguos, los espíritus, los olvidados. Sus palabras llevaban el peso de muchas generaciones. No contaba estas historias solo para divertir, las contaba porque eran verdad, de una forma que los hechos solos nunca podrían serlo. Eran la verdad del corazón, la verdad del miedo, la verdad de la sabiduría aprendida con el paso lento del tiempo. Ella hablaba mucho de la Llorona, la mujer que llora, pero esta no era la figura lejana, casi de mito, de tierras lejanas. No. Para mi abuela, la Llorona era alguien que estaba mucho más cerca. Decía que había oído su llanto triste flotando desde el río cercano, en noches cuando la luna era solo una rayita en el cielo negro como tinta. Decía que el sonido era como el viento suspirando entre juncos rotos, un lamento tan profundo que te podía helar hasta los huesos. Estaba completamente convencida, y su miedo se podía sentir en la luz tenue de nuestra casa. Éramos niños entonces, mis primos y yo, amontonados a su alrededor. Sus cuentos nos llenaban de un terror delicioso. Después de sus historias de la Llorona, ninguno de nosotros se atrevía a acercarse al río cuando oscurecía. Respetábamos sus orillas calladas y con sombras. Imaginábamos su figura pálida flotando entre los sauces, su tristeza sin fin metiéndose en el aire fresco de la noche. Ese miedo,
que nos metió mi abuela con sus palabras se volvió un escudo protector. Nos mantuvo lejos de posibles peligros, de las aguas oscuras, de los peligros desconocidos de la noche. Fue solo muchos años después, cuando ya había crecido, que empecé a entender las cosas más profundas de esa historia. La Llorona era más que solo un fantasma con ganas de venganza o una simple figura para advertir. Representaba la tristeza insoportable de una madre, la angustia desesperada de una mujer llevada al límite, el eco que atormenta de la pérdida y el arrepentimiento. Era una advertencia sobre las consecuencias terribles de la desesperación y la violencia. El cuento, que antes me daba miedo de niño, había madurado conmigo. Se había convertido en un símbolo complejo del dolor humano y del poder duradero del arrepentimiento. Sección 7. La alquimia del miedo. Convertir las faltas en enseñanzas. Los seres humanos no somos perfectos. Está en nosotros a veces fallar, tomar malas decisiones, desviarnos del camino aceptado. Podemos caer en la codicia, en los celos, en el enojo. Podemos romper reglas sagradas o traicionar la confianza que nos dieron. Estas faltas, estos momentos de debilidad o maldad, pueden causar mucho daño. Las historias tradicionales, especialmente las que tienen un toque de horror, muchas veces toman estas fallas humanas y las tejen en cuentos poderosos que sirven de advertencia. El error no se borra, pero se le da un propósito nuevo y duradero. Imagina un hombre dominado por una codicia que no se llena. En una leyenda del lugar, podría encontrarse con un espíritu terrible que cuida un tesoro maldito, o quizás su avaricia lo transforma en una criatura horrible, atado para siempre a lo que consiguió de mala manera. Su historia, contada una y otra vez, sirve como una advertencia clara para otros. El miedo de sufrir algo parecido se vuelve una guía moral. Aleja a la gente del camino del deseo excesivo. El recuerdo de su final escalofriante ayuda a reforzar el valor de estar contento con lo que se tiene y la honestidad en la comunidad. Piensa en una mujer que, en un momento de pasión o desesperación, traiciona a su familia o a su comunidad. En el folclore, podría ser condenada a vagar por la tierra como un espíritu que no descansa. Su tristeza sin fin, sus llantos tristes que resuenan en las noches solitarias, se vuelven una lección profunda sobre la lealtad y lo sagrado de los lazos familiares. Su cuento trágico no es solo para asustar, sino para mostrar las consecuencias terribles de los lazos rotos y la importancia de cumplir con las responsabilidades de la comunidad. Su presencia de fantasma se vuelve un recordatorio constante de estas verdades tan importantes. Así, las faltas no son simplemente condenadas y luego olvidadas. Se recogen con cuidado, se pulen con el tiempo y al contarlas de nuevo, y se transforman en algo más. Se vuelven señales poderosas en el paisaje moral de una cultura. Marcan claramente los límites entre lo que se puede hacer y lo que no. Dan ejemplos claros de las consecuencias de cruzar esas líneas. De esta forma, los errores del pasado, hasta los más terribles, se convierten en una forma de sabiduría de todos, guiando a las nuevas generaciones hacia una forma de vivir mejor y más correcta. Sección 8. Miedo y folclore, las dos almas de nuestra identidad. El miedo, en su sentido más rápido, sin duda puede ser una sombra que aprieta. Puede hacer que nos encojamos ante lo desconocido, que evitemos riesgos, que construyamos muros alrededor de nuestros corazones y mentes. Sin embargo, cuando el miedo se teje en el rico tapiz del folclore, como pasa tan a menudo en estos cuentos tradicionales, muestra otra cara, más compleja. Se convierte en un guardián atento de la tradición, actúa como un guardián serio de la memoria de todos, ayuda a guardar la sabiduría y las advertencias juntadas durante siglos de experiencia humana. Estas historias, llenas de encuentros que inquietan y sucesos sobrenaturales, no son solo sobre la sensación de tener miedo. Van mucho más profundo. Nos dicen quiénes somos como pueblo. Hablan de nuestros orígenes, nuestros antepasados, las tierras que nos formaron.
expresan nuestras creencias más profundas sobre el mundo, sobre la justicia, sobre lo sagrado y sobre las fuerzas que están más allá de lo que entendemos rápido. Son los hilos invisibles que cosen la tela de nuestra identidad cultural. Nos dan raíces, nos dan un sentido de pertenecer, enriquecen muchísimo nuestra forma de ver el mundo. Nos invitan a ver más allá de lo superficial de la realidad normal, a reconocer las capas que no se ven de la existencia, las corrientes suaves de magia y misterio que fluyen por debajo de lo diario. Estos cuentos nos conectan con algo mucho más grande y más viejo que nuestras vidas individuales. Nos unen al espíritu duradero de nuestros antepasados. Nos atan al alma misma de nuestra tierra, con sus energías únicas y sus lugares sagrados. Esta conexión da un sentido profundo de que las cosas siguen y de que tienen significado. Esta doble cara es muy importante. El miedo que provocan estos cuentos agudiza nuestros sentidos. Nos hace estar más pendientes de lo que nos rodea, más conscientes de lo que hacemos y de lo que podría pasar. Al mismo tiempo, la tradición que está en estas historias le da base a nuestro espíritu. Nos da una brújula moral y un sentido de herencia compartida. Juntos, el miedo y el folclore actúan como dos almas dentro de nuestra identidad como grupo, guiándonos mientras nos movemos por las cosas complicadas de la vida con una mezcla de asombro, respeto y una buena cantidad de cuidado. Sección 9. Que nuestras voces se unan. Comparte tus propias historias escalofriantes. Estas historias de espíritus, advertencias y miedos antiguos son como un río grande que no se acaba. Este río fluye a través de todos nosotros, cruzando generaciones y culturas. Sus corrientes están hechas de experiencias humanas compartidas, de secretos susurrados, de lecciones aprendidas en la oscuridad. Cada familia, cada pueblo, cada comunidad tiene sus propios riachuelos únicos que alimentan este río inmenso de tradición oral. Cada uno tiene sus propios susurros diferentes que salen de las sombras, sus propios cuentos que hacen que el corazón lata un poquito más rápido. ¿Cuáles son las historias que sonaban en tu propia niñez? ¿Qué cuentos escalofriantes te contaron tus abuelos o los mayores en noches tranquilas? Había ruidos sin explicación en tu casa vieja, ruidos que te hacían apretar más las cobijas. Había leyendas del lugar sobre un sitio embrujado, una criatura misteriosa o un espíritu que no descansa que te hacían apurar el paso al pasar por ahí. Estos encuentros personales con lo raro y lo inexplicable son pedacitos valiosos de nuestra herencia humana como grupo. Tienen valor. Compartir estas historias es lo que las mantiene vivas y con fuerza. Les permite respirar y cambiar. Cuando contamos nuestros cuentos, nos conectamos con otros de diferentes lugares y diferentes caminos. Descubrimos lo que tenemos en común como humanos en nuestros miedos compartidos, en nuestras curiosidades compartidas y en la sabiduría compartida que muchas veces está escondida en estos cuentos. Este acto de compartir crea un puente, ayuda a entenderse. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras preguntas sobre los misterios del mundo. Por eso, te hago una invitación a ti, que me escuchas. Cuenta tus propias historias. Deja que tu voz se sume a esta conversación antigua que sigue. Comparte las leyendas de tu familia, de tu cultura, de tus propias experiencias. Deja que se mezclen con los cuentos de otras tierras y otros tiempos. Aprendamos de las sombras de los demás, porque hasta en las historias más oscuras, muchas veces hay un poquito de luz, un pedazo de verdad, una conexión que nos enriquece a todos. Que nuestras voces y nuestros miedos nos unan.